Bienvenidos al segundo día del Congreso Nacional de Escuelas Particulares de nuestro país de México, la edición número 21. Y continuamos ya con nuestro programa y es un honor presentar la tercera y última conferencia magistral en este 21º Congreso Nacional de la CENEP. ¿Cómo les fue? ¿Cómo están? ¿Cómo durmieron? ¿Descansaron? ¿Ya con la pila lista para el día de hoy? A ver, oigan, sí, que se escuchen los aplausos, por favor. Los he escuchado un poco apagadones, pero ya hoy vamos a cerrar, hoy vamos a concluir ya este gran evento. Gracias a los presidentes, presidenta que están acá con nosotros y bienvenidos a quienes nos acompañan de diferentes estados a lo largo y ancho de nuestro país, de aquí de la República Mexicana. Vamos a arrancar, a ver, la gente de Chihuahua, la gente de Sonora, obviamente. Oye, bueno, me decían, ayer se acercaron aquí, me reclamaron y me dicen, oye, ¿por qué no mencionaste a Guadalajara? ¿Dónde están los...? Ah, ¿verdad? Ya me acordé. Tampico, Tamaulipas, Nuevo León, Ciudad de México, Chiapas, en fin, de donde nos estén acompañando, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Vamos a arrancar con nuestra siguiente conferencia magistral y yo quiero que juntos veamos la semblanza de nuestro ponente. Vamos a checarla. Rafael Isaac Estrada Danel, doctor en Educación Internacional, director académico de Anáhuac Online y fundador de Badly. Ha liderado diversas iniciativas empresariales en el ámbito de la educación en línea, destacando la creación de Generalia, una empresa dedicada a la producción de contenido en línea, y Badly, una empresa de inteligencia artificial especializada en la generación de Learning Partners para la industria educativa. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato, miembro de la Red Mexicana de Investigadores en Investigación Educativa y de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada. Además, es conferencista internacional y autor de numerosos artículos y libros en temas relacionados a la inteligencia artificial, filosofía de la ciencia, matemática y analítica. Con la conferencia Ética y Valores en el uso de la inteligencia artificial en la educación, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Rafael Estrada y agradecemos a Cometa por su apoyo para hacer esta conferencia posible. Adelante. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Rafael Estrada y voy a hablar de un tema que se van a dar cuenta que me emociona, me apasiona. No porque sea un tecnooptimista, no porque crea que la tecnología va a salvar a la humanidad, sino porque creo que es una etapa que no habíamos vivido en muchísimos años. Creo que lo que enfrentamos con la inteligencia artificial no es solamente el reto de cómo incorporar ciertas herramientas, sino es una manera de entender nosotros mismos distinto nuestra relación con el conocimiento. Y eso es lo que voy a hacer durante esta siguiente conferencia, donde abordaré varios temas que tengan que ver en esta línea. Arrancamos pensando en los animales, porque la naturaleza, sí, me equivoco, tengo que darle ya. La naturaleza siempre me ayuda a mí a pensar. La orca es uno de mis animales favoritos. Pero la orca tiene una cosa que se llama nicho ecológico. ¿Habían escuchado qué es un nicho ecológico? Un nicho ecológico es un lugar específico donde la orca es mucho más eficiente y adaptada para sobrevivir. Hay ciertas zonas del planeta donde la orca y su entorno hacen un match perfecto. Pero no solamente la orca, los pingüinos tienen zonas específicas. Zonas específicas donde son excelentes para ser pingüinos. Su pingüinez es perfecta en la Antártida. Fuera de la Antártida no son tan buenos pingüinos. Hay un nicho específico en el que se conectan. No sé si vieron la película de Madagascar, véanla, porque tiene toda una reflexión del origen de los pingüinos, cuando se dan cuenta que pueden salir de la Antártida y se humanizan. La película es interesantísima. El jaguar tiene un nicho ecológico específico. Participa y vive de su entorno y su ecosistema de una manera concreta. Y otro animal que me encanta, el hipopótamo. Mi hijo le hace como hipopótamo cuando se mete en la alberca. Y me dice, papá, le hago como hipopótamo, y se pone hacia abajo del agua a hacerle como hipopótamo. Vive específicamente conectado a su entorno.
Pero ¿qué creen? El ser humano no tiene un nicho ecológico. El ser humano no tiene un entorno específico en el cual sea especialmente eficiente. Esto quiere decir que el ser humano no solamente evoluciona para adaptarse al entorno, sino que agrega una palabra nueva que es se integra al entorno e integra el entorno a él mismo. Por eso tenemos seres humanos donde hay pingüinos, por eso tenemos seres humanos donde hay jaguares, por eso tenemos seres humanos en África donde hay hipopótamos. El ser humano no tiene un punto de match perfecto, sino que convierte todos los entornos en su casa. Y si hemos pensado en el significado de la palabra ecología, ya seguramente se lo saben, ha habido muchos trabajos de la iglesia y de muchos teóricos sobre la importancia de la palabra oikos en ecología, ¿no? Oikos en el fondo tiene que ver con nuestra casa, porque la relación de un humano con su entorno no es la relación solo de un hábitat natural para sobrevivir, es la relación de un hogar. Y el hogar se construye en la interacción con ese entorno. Y esto nos hace entender qué de especial tenemos. Porque el ser humano es capaz de crear de la nada. Desde una visión religiosa es por imagen y semejanza. Pero ese pensamiento poético del que hablaban los griegos, la palabra poiesis, de donde viene poesía, viene de la idea del pensamiento poético, que es donde no hay nada, crear algo. Por eso decimos que un poeta crea, porque la poesía, como palabra, habita el espacio vacío. De hecho, hasta teológicamente, como dice el Evangelio, ¿no? En el principio era la palabra. La palabra crea, y esa creación de la palabra en nuestra humanidad, lo que hace es que empieza a modificar el entorno en el que estamos. Ese pensamiento poético se lanza a la existencia y empieza a intentar transformar su entorno. Pero no lo puede transformar nada más porque sí, sino que tiene que pasar por otra palabra griega muy padre, que es tecne, que ahí se escribió mal. Va al último la letra griega. Tecne, que es, de ahí viene la palabra técnica, ya vean para dónde voy, pero la palabra técnica es la eficiencia de la poesía, es la eficiencia de la creación. Yo puedo crear en mi naturaleza humana para transformar el entorno, pero no solamente creo, sino soy eficiente al crear. Es decir, tengo una serie de pasos estructurados que me permiten enfrentar escenarios concretos. El encuentro entre la poiesis y la tecné da lugar a algo increíble, porque entonces entendemos que los griegos traducían la palabra tecné. ¿Alguien sabe cómo la traducía? No la traducía como técnica, que era la tecné en el griego, arte. La idea de arte, se fijan, no es la idea de una creación pura poética. La idea de arte es la aplicación eficiente a la creación de las cosas. Por eso cuando alguien tiene técnica para pintar, no nada más es porque es capaz de expresar algo afectivamente bello, sino porque es eficiente al expresar. Esa es la capacidad del ser humano para transformar su entorno. Nos integramos a la realidad. No solo nos adaptamos como las ballenas, los hipopótamos, los jaguares y los pingüinos. Uno, porque creamos. Y dos, porque para crear somos eficientes. Es decir, generamos procesos y sistemas que nos permiten tomar lo que nos rodea para transformar nuestro entorno. Esa tecné es la solución eficaz a los retos que enfrentamos. Eso es la tecné, solución eficaz a los retos que enfrentamos. Acuérdense, porque ahorita van a ver cómo lo voy a ir uniendo para hablar de inteligencia artificial. Y esa tecné tiene varias manifestaciones. Yo tengo un hijo de 4 años que se llama Bruno. Aquí está mi esposa, y siempre cuento esta anécdota y creen que es mentira, pero aquí está y le pueden preguntar al final. Pero lo llevé a ver Duna cuando tenía 3 años. No sé si han visto Duna, pero es una película muy oscura, no debieron dejarme entrar, pero me dejaron entrar con mi hijo de 3 años. Y la aguantó bien, la vio, se impactó las escenas. Llegó a la noche y no podía dormir. No podía dormir. Me decía, hay un gusano abajo de mi cama. Hay un gusano abajo de mi cama. Y a la tercera noche que no podía dormir y se pasaba a la cama con nosotros, fui con él y le dije, mira, te voy a enseñar una técnica. Te voy a enseñar cómo puedes hacer que el gusano se vaya. Entonces le enseñé el apagador del cuarto y le dije, cada vez que pienses en el gusano, ve y prende la luz y el gusano desaparece. Y con eso el gusano se va de tu cama. Y a Bruno, así se llama mi hijo, le encantó la idea. Cada noche le picaba la luz un ratito, el gusano se iba y estuvo tranquilo. Pero hubo un momento en el que la solución eficaz de los problemas que creaban luz para ahuyentar a los gusanos no le fue suficiente.
Un día Bruno, ya como entrado sus 5 años, después de que se emocionó con el switch de la luz, no le bastó, perdón, no le bastó con el switch de la luz, de repente me preguntó, ¿por qué? Ya no qué hacía la luz, es una pregunta distinta a por qué se enciende la luz. El ser humano no solamente tiene un pensamiento poético que crea, no solo es eficiente para transformar esa realidad a través de la tecné, sino que entra una cosa increíble en nuestra naturaleza, que es el logos. El logos es el entendimiento. El logos le hace a Bruno preguntarse por qué la luz enciende, por qué lo eficiente tiene fundamento para funcionar. Fíjense cómo se conectan las tres cosas. Creo a través de la poiesis, eficiente a través de una técnica que me permite crear de manera sistemática y entiendo por qué funciona mi técnica. ¿Qué creen? Eso es tecnología. La unión entre la tecné y el logos es el entendimiento profundo de la humanidad de por qué sus soluciones sistemáticas a su creación para interactuar con su entorno funcionan. Yo doy clases en doctorado de matemáticas, de inteligencia artificial, y tengo alumnos de ingenierías mecatrónicas, y siempre les pregunto qué es tecnología, y la gente cree que la tecnología son aparatos. Cree que la tecnología es una pantalla, es un celular, y tenemos discusiones enormes en educación sobre el papel de la tecnología en la educación, y en el fondo de qué estamos hablando, del papel de las herramientas digitales en la educación, que es otra cosa. Esa no es una reflexión de la tecnología en la educación, es la reflexión de dispositivos tecnológicos ciertamente en un entorno específico. Pero entender la tecnología como dispositivos tiene un riesgo enorme, porque creemos que los dispositivos son como objetos separados de la humanidad. Creemos que la tecnología son como cosas externas a nosotros con las cuales tenemos que lidiar. Y entonces llega la inteligencia artificial hace 4 años y ¿qué hacemos? ¡Ay, híjole! Otro problema más. Apenas estábamos superando el tema de internet y el copy-paste y de repente nos llega la inteligencia artificial como si fueran obstáculos, como si las escuelas estuviéramos en una pista de obstáculos. Y primero fue el internet y ahora viene la inteligencia artificial y luego los celulares que distraen a los niños y pareciera que estamos sorteando un conjunto de cosas externas a nosotros que nos impiden nuestra noble tarea de educar. Yo creo que eso es falso. Yo creo que eso es una mentira. La tecnología no son dispositivos que obstaculizan nuestro trabajo. Evandro Agazzi, que por cierto cumple años, si alguien lo conoce, yo creí que estaba muerto, pero no ha fallecido. Evandro Agazzi, cumple años. Evandro Agazzi es un filósofo, una referencia internacional. En Roma, ahorita en el Ateneo Pontificio, están haciendo un seminario especial en su honor. Dice en uno de sus libros, el ser humano es típicamente tecnológico. Fíjense la fuerza de esa frase, ¿eh? El ser humano es típicamente tecnológico. Y se vuelve todavía más retador cuando dice, para el ser humano lo artificial es lo natural. Nuestra manera de interactuar en la realidad pasa por la creación de objetos. Y esa creación de objetos median nuestra relación con el mundo. Es por eso que no aprendemos a pesar o con dispositivos, sino que aprendemos mediados por una tecnología que no son pantallas, no son aparatos. La tecnología, para poder entender incluso el papel de la inteligencia artificial, es preciso entenderla como cultura. La tecnología es una manifestación cultural del ser humano. Y esto, no lo estoy inventando, se expresa desde las primeras pinturas de los primeros seres humanos. ¿Qué dice Chesterton en El hombre eterno? Si el ser humano alguna vez ha sido ser humano, siempre lo ha sido. En El hombre eterno, Chesterton hace todo un análisis de las pinturas rupestres y dice, vamos a hacer el experimento mental que pone Chesterton. Chesterton dice, imagina que eres un hombre o mujer de las cavernas y un día te despiertas y sales porque tienes que ir a cazar, sales con tu grupo para cazar en tiempo de las cavernas, vas avanzando, vas buscando, no encuentras nada, se cae el atardecer y de repente en una pradera con un pasto alto, verde, el sol empieza a caer y ves una manada de huros. Los huros son como las vacas del pasado. Y esas vacas están a lo lejos pastando, el sol va cayendo, va brillando en el pasto y le da un tono medio dorado al pasto, váyanselo imaginando, un tono medio dorado al pasto. Y cuando tú te acercas con tu grupo de cazadores y pisas una ramita, los huros escuchan y giran levemente la cabeza hacia atrás, como en la película del Rey León, giran levemente la cabeza hacia atrás con el cuello inclinado y salen corriendo.
no cazaste nada, llegas a tu cueva y en tu cueva, como hombre o mujer de las cavernas, tienes una idea que no te puedes sacar de la cabeza. Una escena de un sol brillando en un pasto verde que se hacía dorado con una vaca girando la cabeza para escuchar algo. No te la puedes sacar, dice Chesterton. ¿Qué haces con esa escena que tienes en la cabeza? Buscas rápido lo primero que tienes a la mano y encuentras una piedra, encuentras unas flores, encuentras unas hierbas y no te lo puedes detener, lo tienes que expresar. Y vas a una pared y empiezas a pintar lo que has visto en tus procesos de caza. Lo haces para decirle a los demás hombres de las cavernas que viste uros y que tienen 4 patas y cómo son, ¿no? Lo haces para avisarles que en esa zona hay uros que pueden ir a cazar ahí, ¿no? ¿Es un mapa de los uros? ¿Es una infografía pedagógica de los uros? ¿No? ¿Qué es? La expresión natural de la impresión que se queda en tu cabeza, de la experiencia que has vivido como ser humano. Es tu natural asombro ante la realidad el que provoca la poiesis, el que provoca crear. Pero no puedo crear con estas manos en esta pared, necesito herramientas. Entonces voy junto a herramientas y entonces soy más lo que estoy llamado a ser, un artista. Yo creo que, dice Chesterton, es una frase de él, que el signo del ser humano es el signo de un artista. Cuando encontramos las cuevas originales, no encontramos cabezas apiladas de cráneos ni sacrificios en las cuevas originales. Eso se da después en civilizaciones distintas. Las cuevas originales no hay rastros de un asesino que coleccione huesos. Lo que hay son pinturas en las paredes. El signo original del hombre es el de un pintor, el de un artista, que no pudo contener la expresión del mundo y encontró herramientas para expresar. Y lo fuerte es que eso sigue pasando en nuestros días. No sé cuántos tienen hijos o hijas de 3 a 4 años. Levanten la mano, por favor. Muy pocos. Bien, qué bueno. ¿No les pasa? Esos niños salen a la calle, no tienen que ir a cazar, pero van a la escuela, y de repente ven un carro rojo a la hora del atardecer cuando salen de las clases, y ese carro rojo le pega el sol y brilla mucho, y de repente llega el niño a su casa, a su cueva, y ya tiene crayolas que se han hecho como herramientas, las toma y no se puede contener, va a la pared de la cocina, y en la pared de la cocina dibuja un carro rojo. Hay una cadena ininterrumpida de artistas desde el inicio de la humanidad. Hay una cadena ininterrumpida de creadores eficientes que han transformado su hogar a partir de cosas que le rodean para llegar a ser más lo que están llamados a ser. Heidegger llega a decir en una de sus obras que la tecnología permite al ser humano, plenitud también, le ayuda a desarrollarse para expresarse como lo que es. Porque sin las cosas que creamos, no podríamos expresar nuestra cultura. Entender la tecnología como cultura es fundamental, porque entonces vamos a poder entender qué quiero decir cuando hablo de lo digital como civilización. Entendemos lo digital, por lo general, como pantallas, ¿no? Siempre pregunto qué es lo digital y la gente me dice lo digital es por el dedo, ¿no? Porque como tocas el celular con el dedo, eso es digital. Evidentemente eso no es cierto. De hecho, hago aquí un paréntesis para explicar lo digital porque creo que es muy valioso entender qué es lo digital. ¿Saben cuál es el antónimo de lo digital? Lo análogo. ¿Saben cuál es el sinónimo de digital? Lo discreto. Voy a explicar. Un niño, cuando está chiquito y está en sus primeras etapas de desarrollo, en una escuela en preescolar, de repente entra a un salón y hay un conjunto de pelotas de diferentes colores. Para un niño, para todos los seres humanos, la realidad es analógica, es decir, es continua. Yo veo pelotas, pero no veo 1, 2, 3, 4 pelotas, yo veo pelotas. Esa es mi realidad analógica y continua. Llega una maestra muy bien formada y empieza su clase y dice, una pelota, y levanta así el dedo. Una pelota, una. Pues agarra 2 pelotas. Y el niño le pasa una locura dentro de él. Pasa de un mundo análogo continuo, que es un flujo, a un mundo discreto que su inteligencia es capaz de separar. Y por eso los dedos son increíbles. Porque el dedo dice 1, 2, 3, no inventes, el mundo lo puedo separar en mis dedos. No es una masa informe que es inentendible para mí. La puedo entender si la discretizo. La discretización se transformó en la palabra digital, ¿por qué creen? Porque un niño cuenta con los dedos. Como
Esto es discreto, 1, 2, 3, 4, esto es discreto. Esto es un dígito, esto es un dedo, es una separación limitada de la realidad. Cuando yo digo realidad digital, quiero decir una realidad discretizada. Y dicen, oye Rafa, ¿y eso qué tiene que ver con las pantallas o las computadoras? ¿Cómo creen que procesa información una computadora? ¿Continuo o discretamente? ¿Cuál es el lenguaje de la computadora? Unos y ceros, hasta que llegue la computación cuántica, ¿verdad? Pero hasta ahorita son unos y ceros en computación binaria, discreto. El mundo de lo digital no es el mundo de las pantallas. El mundo de lo digital es una civilización concreta. Es un sistema que se ha creado. ¿Qué es una civilización? Ya que quedó claro qué es la discretización y qué significa digital en contra de lo análogo, vamos a entender qué es una civilización y cómo nace la inteligencia artificial aquí. Una civilización, según Toynbee, es una unidad social activa que se desarrolla en el tiempo, crece, madura y después se desintegra. Pero las civilizaciones se constituyen cuando generan respuestas eficientes a su entorno, de tal nivel de eficiencia que se vuelven un sistema. Es decir, hay una manera sistemática de responder al entorno desde una visión civilizatoria concreta. Lo digital se ha vuelto para los humanos, no nada más en las computadoras. Desde que nuestros niños se encontraban en el kinder separando pelotas, lo discreto se ha vuelto un lenguaje central del entendimiento del mundo. Y se ha conformado con una dimensión de civilización. Es decir, como una unidad social global, eso es lo interesante, que llega a todos lados, que tiene sus propias estructuras para entender la realidad. Es por eso que cuando hablamos de transformación digital, maestros, maestras, directores, directoras, no hablamos de cuántas herramientas podemos juntar para que nuestra escuela sea distinta porque tiene iPads. Cuando hablamos de transformación digital, hablamos de entender cómo la humanidad se está transformando porque lo digital computacional, que es un tipo de digital muy específico, está transformando nuestra relación con el mundo, está afectando nuestra estructura de valores, está afectando la relación entre la sociedad con otras personas y de nosotros mismos con el conocimiento. Ese entendimiento nos va a ayudar a comprender el papel de la inteligencia artificial y sobre todo la reflexión ética profunda del tema, que supera la idea de poner normas nada más. De hecho, hasta ahorita, si hiciéramos una pausa, haríamos un cambio profundo, porque entonces entendemos que la tecnología no es un elemento independiente de la humanidad. Entendemos que mi manera típica de ser es tecnológica. Entiendo que no hay tecnología sin entendimiento del funcionamiento de la tecné. Entendemos que sin tecnología no hay creación, no hay poiesis. Entendemos también que esa creación y esa poiesis con tecnología son centrales en un mundo que entendemos como digital, donde la discretización del lenguaje de las computadoras nos plantea un escenario completamente nuevo. Es en este contexto que surge lo que llamamos inteligencia artificial generativa. Seguramente ya en las conferencias pasadas han hecho un pequeño recorrido de inteligencia artificial, pero para no dejarlo, voy a separar la inteligencia artificial como campo de estudio, que saben que es viejísimo, a la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial como campo de estudio es un área del conocimiento que tiene muchas ramas, entre ellas la analítica, la inteligencia artificial generativa y muchas otras cosas. La minería de datos, por ejemplo. La inteligencia artificial como campo de estudio murió, no murió, pero se llama el invierno de la inteligencia artificial. Por ahí de los 60, 70 hubo un invierno de la inteligencia artificial, porque no había posibilidad de aprovechar los desarrollos que había de redes neuronales en ese tiempo. Pero hace 5 años, 4 años, empezaron a surgir los modelos de inteligencia artificial generativa. Y de repente el poder computacional de la humanidad era suficientemente fuerte y sucedió una cosa que nos dio miedo a todos. No sé cuál fue su primera experiencia cuando interactuaron con una inteligencia artificial generativa, seguramente ChatGPT, Gemini, Llama, la que ustedes quieran, pero mi experiencia fue de temor, pero un temor bueno, no un temor de miedo, fue un temor de sorpresa, incluso un temor, a mí me gusta mucho subir montañas, el temor que se siente cuando estás llegando a la cima de una montaña y sientes que está el precipicio ahí, pero al mismo tiempo te entusiasma porque estás llegando a algo nuevo, ese tipo de temor produce la inteligencia artificial. Nos damos cuenta que nuestro encuentro con la inteligencia artificial generativa es para mí una cosa que Berganti, un filósofo italiano, llama epifanía tecnológica. ¿Una epifanía qué es? Una epifanía es una revelación. Una epifanía es que algo se nos presenta de una manera clara a nuestro entendimiento sin que haya necesariamente un proceso lógico de nuestra parte.
se nos revela a la inteligencia. Por eso el día de la Epifanía. Bueno, luego entramos en eso. Pero la Epifanía se nos revela a la inteligencia. Ahora, Berganti dice, la Epifanía tecnológica es que hay ciertas creaciones de la tecnología, ciertos dispositivos que son epifánicos, que me hacen entender que mi relación con la realidad va a cambiar por completo. Por ejemplo, la rueda. Cuando surge la rueda, no solamente las cosas se mueven más rápido, no solo cargo cosas pesadas. Dice Berganti, el ser humano cuando descubre, construye, intenta la rueda, tiene una revelación. Su relación con el movimiento jamás va a volver a ser la misma. Jamás nos volveremos a mover igual después de la rueda. Y no nada más mover en el sentido de mover una cosa de un lado a otro lado. ¿Qué estudia el cálculo diferencial? ¿Qué estudia el cálculo integral? ¿El movimiento? La esencia de Leibniz y Newton haciendo cálculo diferencial integral es el estudio del movimiento. Eso es lo que estudia el cálculo. Nunca nos volveremos... ¿Cuál es la palabra clave de las integrales? Las curvas. Todos los movimientos curvos, todas las funciones senoidales y cosenoidales que explican movimientos oscilatorios. La rueda transformó no solamente nuestras carretillas para movernos de un lado a otro, transformó nuestra relación con el movimiento para siempre. Creó ciencia a partir de ese proceso. La electricidad o la luz es otro ejemplo que pone Berganti de una epifanía tecnológica. ¿Con qué creen que transformó nuestra relación la luz? Con los espacios. Jamás volvimos a habitar los espacios igual antes de la luz, como electricidad. Porque la electricidad permitió penetrar en espacios que parecían inaccesibles. Y nuestra relación con el espacio se modifica. Los relojes, nuestra relación con el tiempo, la rueda, la relación con el movimiento. Nos van revelando que la manera de interactuar con el mundo cambia por completo. Yo estoy seguro, pero es mi opinión, que la inteligencia artificial es una epifanía tecnológica. ¿Con qué va a cambiar nuestra relación la inteligencia artificial? Si el Internet, yo no estoy seguro si el Internet fue una epifanía como tal vez sí, pero el Internet cambió nuestra relación con la información. La inteligencia artificial va a cambiar nuestra relación con el aprendizaje. Fíjense que no dije con el conocimiento, Nunca volveremos a aprender igual. Ahorita voy a dar ejemplos de por qué creo eso. Y esto lo podemos debatir cuando me baje. Si no les gusta, nos vemos afuera del metro. Pero nuestra relación con el aprendizaje es central y va a cambiar por la inteligencia artificial para siempre. Estaba yo acostado en mi cama cuando acababa de salir GPT, tenía como 2 o 3 meses, estaba muy emocionado yo por cómo funcionaba. Y de repente llega mi hijo Romeo, que es el que tiene 10 años, y se acuesta conmigo. Y me dice, papá, ay, perdón, Pilar, ¿de quién heredé el gusto de despertarme tarde? Y le digo, ¿cómo? ¿De quién heredaste el gusto de despertarte tarde? Y dice, sí, ¿de ti o de mi mamá? ¿De quién heredé ese gusto? Le digo, pues mira, eso no se hereda, eso es una preferencia, es un gusto, eso no creo que esté en tus genes, más bien es un hábito. Y me pregunta, ¿pero entonces qué sí se hereda? Le digo, mira, pues, por ejemplo, el cabello sí parece una herencia mía, pero tus ojos parecen una herencia de tu mamá. Y me dice, ¿cómo funciona? Y en ese momento dije, ¿qué tal si metemos a GPT a la conversación? Fíjense que no dije, ¿por qué no dejamos que GPT le conteste? Sino, ¿por qué no lo metemos a la conversación y hablamos Romeo, yo y GPT sobre qué se hereda y qué no se hereda? Esto pasó hace 3, 4 años, Romeo tenía 7 años, yo creo. Una experiencia increíble. Empezamos a hablar de qué se hereda y qué no, después de genes recesivos y dominantes, después hablamos del lóbulo de las orejas y el lacio del cabello, después hicimos una trivia para, con imágenes, intentar encontrar qué había heredado de su mamá y qué había heredado de su papá. Después nos habló de Mendel y discutimos de Mendel, él y yo. Hablamos de experimentos de Mendel, yo le recordé lo que había hecho en mi secundaria cuando hacía los experimentos de un chicharito. Terminamos con un cuento sobre la genética y las leyes de Mendel. Mi hijo se durmió contento, todavía va por la calle diciendo gen recesivo y dominante a quien ve con pelo lacio chino, pero yo no dormí. Dije, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Se amplificó. Yo soy maestro, doy clases desde secundaria hasta doctorado. Mi vocación central es ser maestro. Y creo que explico bien las cosas cuando las explico. Pero no explico tan bien como para lo que provoqué en Romeo en media hora antes de dormir. Se amplificó la relación del aprendizaje. Hubo algo que explotó entre Romeo, yo y la inteligencia artificial que permitió que aprendiera a un nivel que yo no me imaginara las cosas. Y dije, ya sé, ahora voy a hacer eso yo.
voy a intentar yo aprender con la inteligencia artificial mediado. No resolver, aprender. Y eso transformó por completo mi visión de la inteligencia artificial. Porque saben, este año salió un estudio de la Universidad de Duke y Harvard, no es el MIT y Duke, perdón, búsquenlo, se llama Uses of GPT, y dice cómo la gente ha usado GPT a lo largo del tiempo. Y es bien interesante, porque cuando salió GPT, el primer estudio, decíamos que tenía para funciones de trabajo un 47% de uso. La gente lo usaba para trabajar 47%. 3 años después, ¿ya vieron cuánto gente lo usa para trabajar? 27. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? Que la gente está dejando de usarlo para hacer tareas, para hacer cosas. Hazme un mail, hazme una rúbrica, prepárame el examen, constrúyeme esta receta. Sí, lo seguimos haciendo, pero hay una evolución en el uso. Y son billones de usuarios. Cada vez hay más usuarios que son non-working. ¿Y qué creen que son las funciones del non-working? 10% del non-working total son preguntas de educación en inteligencia artificial. 10% de los usuarios, estén o no en las escuelas, están preguntando sobre cómo aprender cosas, cómo idear cosas nuevas y cómo obtener mejoras a sus procesos de aprendizaje. ¿Se alcanzan a imaginar 10% de 200 millones de usuarios? No del 10% de los usuarios, es 10% de las conversaciones totales. El resto de las conversaciones se dividen en 3. Hacer una tarea que tenga que ver con aprender, reflexionar o pensar para aprender una cosa, un concepto nuevo que no entiendo, y la que está creciendo, 11% de usuarios para expresarse. No sé cuánta gente aquí, especialmente la gente más joven, yo he visto entre 25, 29 años, ya lo ocupan para contarle su día. Ya lo ocupan para decirle cómo me fue hoy, cómo me siento, me sentí frustrado con mis estudiantes, no sé qué hacer con este grupo, hoy me peleé con mi novio. Lo empiezan a utilizar para expresarse con todos los riesgos que eso tiene, ¿eh? Con todos los riesgos que eso tiene. Pero lo cierto es que es una naturaleza que va evolucionando. Y no podemos decir, híjole, entonces prohibamos GPT, porque la gente está dejando de ver a las personas como un encuentro personal. No, lo que nos está diciendo es algo de nuestra cultura. Es cómo podemos potenciar el encuentro de las personas, amplificando un uso, que ahorita voy a platicar, de la inteligencia artificial en un nivel correcto y mediado. Que ese es el planteamiento ético, ¿eh? Cuando hablamos de ética en inteligencia artificial no hablamos de normas. Hablamos de la visión del bien en la relación de la humanidad mediada por tecnología. Ser humanista, en este sentido, no es defender lo humano frente a la técnica. No saben, a ver, yo también estudié filosofía y me encanta la filosofía y doy clases de antropología filosófica y tengo grandes amigos filósofos. Pero una vez, hace 4 años, cuando empezaba, fui a dar una de estas conferencias a una náhuatl, no voy a decir cuál, y me corrieron cuando hablé de inteligencia artificial. Pero me sacaron, se espantaron, porque me dijeron, oye, estás destruyendo el contacto del encuentro de las personas, que es el corazón de la visión formativa. Después toda la red náhuatl ha evolucionado muchísimo, todos tienen muy claro que ser humanista no es vamos a ser un bloque para defendernos de esa maldita tecnología que viene a evitar nuestro proceso educativo. Ser humanista es asumir la responsabilidad de ser humanos en un mundo técnico. Lo contrario, hacer un bloque de defensa contra la técnica como si fuera una entidad independiente, comete un error central. Rompe la naturaleza humana, que es típicamente tecnológica. Que el ser humano así se integra a sus entornos. Debemos asumir esa responsabilidad como un primer parámetro ético donde podamos trabajar. Es por eso que algunos autores hablan del humanismo digital. Entendido digital no como un humanismo de computadoras, no vayamos a entender eso. Digital como lo que dije, como una civilización que ha transformado el lenguaje de interacción entre lo técnico y la creación que tenemos en la realidad a partir de un papel central de las computadoras en un lenguaje binario que nos permite eficientar, trabajar y amplificar nuestro impacto en el mundo. Eso es digital. No computadoras, no es un humanismo de computadoras, es un humanismo de una civilización marcada por lo digital en su estructura original. Y dice, el humanismo digital, según Serrano, Istriano y Umbrello, parte de una antropología necesariamente relacional. El ser humano no es un individuo aislado frente a la máquina, es un ser en relación con los demás, con su entorno y con los objetos técnicos. Esta visión rompe la idea de que el hombre controla la tecnología como
si fueran los gusanos de Duna, como si fuera una fuerza más que por ahí hubiera que controlar, y propone una coimplicación cultural y simbólica entre lo humano y lo técnico. Yo creo que este es un cambio de paradigma brutal, ¿eh? O sea, cuando yo lo pensé, dije, esto es un cambio de paradigma fundamental. Porque no se trata cómo limitamos esa fuerza externa que entra a mi colegio para que no lastime el potencial de aprendizaje. Se trata de asumir la coimplicación del mundo de la inteligencia artificial y la relación con el aprendizaje ante un escenario cultural y simbólico, lo cual es un reto mucho más profundo que lo que teníamos antes. Por eso, cuando hablamos de ética, no estamos hablando de construir un conjunto de normas que nos digan cuándo usar o no usar la inteligencia artificial. Cuando estamos hablando de ética, estamos hablando de una pregunta fundamental por el bien. Y no nada más el bien individual, el bien común incluso. Y esa pregunta fundamental por el bien no pasa por simplemente decir no uses inteligencia artificial si tu maestro te dijo que no la usaras. Pasa por una reflexión de cuál es el mayor bien posible que en esta mediación por la tecnología mi escuela puede hacer para formar el carácter de mi alumno. Esa es la pregunta por el bien. Y luego nos estamos preguntando, ¿y cómo debería limitar su uso? ¿Cómo puedo detectar el uso de la herramienta? ¿Cómo puedo? Sí, está bien, ahorita verán que esas preguntas tienen un lugar en la reflexión. Pero el primer lugar en la reflexión no es cómo limito o acepto o incorporo para diferenciarme en el mercado. La primera pregunta es, ¿cómo me hago corresponsable del nuevo escenario tecnológico para formar el carácter de mis estudiantes en el marco de lo que está llamado a ser como persona? Asumiendo la responsabilidad de que vivimos un escenario tecnológico inevitable. Inevitable. No, ya lo expliqué de las cuevas, ¿no? O sea, si alguien todavía quiere decir no, una vez tuve una discusión buenísima con un doctor de Australia, en línea, yo en la náhuatl y él en Australia, porque me decía, Rafa, es que en educación superior deberíamos prohibir las computadoras. Le decía, oigan, yo entiendo las etapas del desarrollo infantil, el uso del lápiz y la motricidad, pero hasta el lápiz es tecnología. Y prohibir las computadoras en una universidad en esta época, no estoy queriendo decir que la computadora debe pensar por ti, pero es un sinsentido. El grado de impacto y de bien que podemos hacer con las computadoras es enorme. No quiere decir, vamos a entrar al paradigma, que nos sustituya, sino nos amplifique. Hablar de esta ética en la civilización de lo digital que veníamos hablando va a implicar tres cosas, maestros, maestras, directores y directoras. Una es desmitificar los relatos tecnológicos. Yo siempre les digo esto a las escuelas con las que hablo, en la náhuatl, en todos lados. Nosotros tenemos una pequeña escuela en Tuxpan, en Veracruz, Albatros, con sus fundadores, la familia Ahumada. Y me da mucho orgullo porque la manera en la que están abordando la inteligencia artificial partió primero de esto. Desmitifiquemos los relatos. ¿Qué quiere decir? Cuestionemos los discursos, primero, que es evidentemente falso, de neutralidad. Son solo herramientas, no tienen ningún tipo de impacto positivo o negativo, depende de cómo las usas. No es cierto, ¿eh? Hay herramientas que tienen una historia, hay herramientas que son construidas desde una ideología, hay herramientas que tienen sesgos y que tienen cierto impacto. Entonces no hay neutralidad tecnológica. Uno tiene que aprender a discernir la herramienta propia en tu ecosistema y si le hace bien a tu filosofía institucional, porque no hay neutralidad antropológica en lo creado por el hombre. No hay herramientas puras. Siempre tienen una carga antropológica fundamental. Por eso han visto qué recomienda, ¿saben quién es Sam Altman, el fundador de OpenAI y el director de OpenAI? ¿Saben qué recomienda estudiar como la carrera del futuro? ¿Alguien sabe? Le preguntan qué hay que estudiar, programación, ingeniería. Lo ha dicho 3 veces en 3 conferencias. Filosofía. La carrera del futuro es filosofía. Estudien filosofía. Porque esto que les dije ahorita es un trabajo de un filósofo. Es el trabajo central de un filósofo. Entender por qué la tecnología no tiene un carácter neutral. Segundo, hay que también cuestionar el relato del progreso y la salvación tecnológica. De que con la tecnología se resuelven todos nuestros problemas. La inteligencia artificial viene a cambiar todo el proceso educativo y por lo tanto ya no necesitaremos profesores. Porque ahora los niños aprenderán por sí mismos y las escuelas serán en sus casas. Esos son relatos comerciales, ¿eh? Esos son relatos de gente que quiere vender algo. No son relatos de un análisis crítico de lo que está pasando en la sociedad. Igual que los relatos que dicen, es el demonio. Esto va a destruir la inteligencia de nuestros niños. Tenemos que prohibir y detenernos, porque esos relatos lo que hacen es una falacia que se llama slippery slope o bola de nieve. Si damos este paso, caeremos en un abismo inevitable, ¿no?
Hay que tenerle mucho cuidado. Segundo, hay que identificar las prácticas habilitadas o deshabilitadas. ¿Qué conductas, valores o relaciones genera un dispositivo o algoritmo? Ahorita lo voy a explicar. Pero cuando tú metes inteligencia artificial a tu aula, en función de cuál metas, con qué visión, con qué estructura, en una estructura pedagógica, eso va a alimentar ciertas conductas, ciertos valores, ciertas relaciones. Deja tú el manejo del prompt. Hay mucha gente que se clava en, hay que enseñar a los alumnos a que hagan prompts. Sí, o sea, los niños ya saben hacer prompts, ¿eh? Mejor que sus maestros que les quieren enseñar a hacer prompts. O sea, de hecho, ya hasta pasó de moda la idea de prompt engineering. Ya no es, ahorita les explico, pero ya no es lo nuevo enseñar a alguien a hacer prompts. Eso es como el primer año de la inteligencia artificial. Lo propio para una verdadera relación con la inteligencia artificial es el lenguaje natural avanzado. Es decir, que nuestros niños tengan capacidades de diálogo suficientemente altas como para que su interacción con la inteligencia artificial sea de una interacción natural y comunitaria y no crear el prompt perfecto para tener el resultado perfecto. Por eso hay que tener cuidado, porque si yo ocupo la herramienta y la enseño en un contexto específico, va a crear una conducta específica, va a generar un valor específico en mi aula y va a generar un tipo de relación concreta, que si no pienso y nada más implemento, puedo correr muchos riesgos en mi formación. Y tercero, renegociar colectivamente ciertos valores. Esto se escucha duro, porque cuando hablo de esto siempre me dicen, los valores no se negocian. Lo cierto es que a nivel de civilización, una cosa son los valores que nacen de la visión cristiana del mundo, que me parecen centrales y personalmente claves, pero tengo que entender que la sociedad no comparte necesariamente todos los valores que yo puedo presentar. Y yo tengo que presentar qué valores son centrales en el uso de la tecnología. Van a ver que voy a hablar de 3 virtudes más adelante, que creo que hay que, se escucha feo, pero negociar en un entorno político. Porque la educación también es política, ¿eh? O sea, yo siempre digo, siempre he estado en contra de alguien que dice es que la educación es como una esfera que nos protege del mundo real. Eso yo creo que es una mentira, ¿eh? La educación es el mundo real. El aula es el mundo real también. Nada de que cuando salgas a la realidad ya te enfrentarás. No. Si aquí estás enfrentándote a la realidad. La escuela es parte de la estructura de la realidad y por lo tanto es un entorno también político. Y por lo tanto hay valores en juego, familiares, de las familias, del Estado, que está también con una visión educativa concreta, de la escuela con su propósito. Y tiene que plantearse cómo establecer espacios deliberativos donde se escuchen voces y se ajuste la tecnología a lo que queremos provocar, a los valores que queremos difundir en nuestros entornos educativos. Yo creo que esto que dije es la esencia de una ética de inteligencia artificial, no una normativa, no un conjunto de reglas. Esto nos lleva a hablar de una pedagogía cultural. La inteligencia artificial generativa transforma el modo en que aprendemos, comunicamos y recordamos. La ética de este entorno generativo debe también ser una pedagogía cultural. 3 cosas que hay que hacer para esta pedagogía cultural. Leer críticamente los productos de inteligencia artificial. ¿Qué significa leer críticamente los productos de inteligencia artificial? Entender su lugar desde un criterio anticipado. Quien no tenga bagaje cultural, quien no tenga marco teórico, en sentido estricto es la palabra, quien no tenga marco teórico no puede tener criterio. Cuando haces investigación doctoral, ¿cuál es el error que siempre tienes? Tu método no está conectado con tu teoría, por lo tanto no tienes criterios de interpretación y no puedes analizar tus resultados de investigación. Eso le pasa a todo el mundo, por eso no se titulan las tesis de doctorado en México. ¿Qué necesitamos para tener criterio? Marco teórico. ¿Qué necesitamos para tener marco teórico? Lectura. Yo en Tuxpan, en todas las escuelas a las que voy, les digo, ¿quieren que la gente maneje bien inteligencia artificial? Esfuérzate en campañas de lectura como nunca antes. Y ya no nada más como lectura porque es bueno tener 3 libros al año, no. Es porque quien lee, y esto yo lo he estudiado, quien lee desarrolla una cosa que en la visión religiosa del mundo llamamos vida interior, pero si lo sacamos del concepto religioso genera una conciencia de hablar con uno mismo. Cuando uno lee, habla consigo mismo porque lo que lee le resuena hacia adentro. Por eso se dice inteligencia, porque se lee hacia adentro. Campañas de literatura, especialmente yo propongo siempre campañas de lectura de cuento corto con un enfoque interpretativo, que terminen en un entorno comunitario de compartir el lenguaje, es la base de un buen uso de inteligencia artificial. Parece raro, ¿no? Pero yo me he dado cuenta, hago círculos de lectura en muchos lugares. La gente que participa en esos círculos tiene mucho más impacto en el uso de la inteligencia artificial, de un uso mucho más maduro, que quien no tiene un marco teórico para hacer criterio sobre los productos de la IA.
Segundo, hay que reconocer la agencia moral en el uso de herramientas generativas. Es decir, tenemos nosotros, la agencia es nuestra capacidad de influir. La agencia moral sale de nosotros, no sale de la máquina. Hay gente que me dice, lo que pasa es que está sesgada porque me está contestando cosas que no van de acuerdo a mi visión del mundo. Lo que pasa es que la agencia moral está de tu lado, no del lado de la máquina. Si le vas a trasladar la agencia moral a la máquina, pues estamos perdidos. Si le vas a preguntar aspectos morales a la máquina, yo siempre le digo a mis amigos que es bien peligroso. Si no tienes criterio y no conoces tu agencia moral, GPT te dice lo que quieras. Y bien fundamentado, pero lo que quieras. Y te justifica la peor acción que pudiste tener, te la justifica. Y hasta la lees y dices, ay, qué bien. Sí, cierto, siempre estoy bien. Tengo razón. Qué bueno que le gané a mi esposa la discusión. Ya me dijo GPT que yo soy el que tengo la razón. ¿A poco no pasa? Y es bien grave porque es una autoconfirmación constante. Y para mí es uno de los riesgos más importantes de la IA. Se está prestando a un ejercicio de autoconfirmación constante por falta de criterio. Y el último, cultivar un sentido de límite ante la tentación de delegar el juicio moral. Hay que construir límite de cómo el insumo de la inteligencia artificial me ayuda a pensar. Fíjense que es muy distinto ver la inteligencia artificial como algo que produce una cosa, es decir, que da un resultado, algo que genera un insumo. Lo que yo propongo para las escuelas, especialmente secundarias y preparatorias, ahorita hablaré qué veo en cada nivel educativo el alcance y límite de la inteligencia artificial, pero especialmente preparatoria, me voy a concentrar en preparatoria, en bachillerato. El consejo central es la inteligencia artificial como insumo, no como generador de producto. Como punto de partida, no como resultado final. Alejémoslo de una herramienta que resuelve proyectos y acerquémoslos a una herramienta que me ayuda a entender realidades. Si ese enfoque, que eso es parte de una cosa que se llama manifiesto de inteligencia artificial, que toda escuela debe tener, que no es su normatividad ni su política, sino son los principios filosóficos del papel de la tecnología en tu misión filosófica educativa, te ayuda a entender con qué tipo de enfoque vas a desarrollar iniciativas, elegir herramientas o plantear escenarios didácticos concretos. Esa pedagogía cultural nos lleva a un mismo principio. La ética digital, es una manera de hablar, hay muchos filósofos, perdónenme por decir ética digital, pero la ética en este entorno digital se sostiene sobre la misma intuición que la ética clásica de Aristóteles. El bien no está solo en el objeto, sino también en el acto. En la era de la IA generativa ese acto es doble, hay que crear y comprender lo creado. Lo han de haber visto en otra conferencia, pero sí saben por qué no es plagio que alguien agarre algo generado por inteligencia artificial y lo dé. ¿Saben por qué no es plagio? Puede ser deshonestidad, pero ¿saben por qué no es plagio? No es plagio porque la inteligencia artificial no es una base de datos, no saca la información de un lugar y te la da, la genera. Pongo el ejemplo. Voy a poner un examen y voy a poner un examen a 2 personas. La primera persona tiene 6 meses para estudiar estos 5 libros y tiene que contestar el examen. No va a poder ver los libros en el examen. Segunda persona, le voy a decir, en 6 meses vas a tener un examen, pero no te voy a decir de qué. El día del examen te voy a dar 6 libros abiertos. 3 horas antes del examen los vas a poder revisar y en el examen los vas a poder tener abiertos. ¿Cuál creen que es la habilidad central para la primera persona para sacar buena calificación? Pensar. Va a conectar ideas, va a estudiar, va a generar, va a crear. Va a poder unir los 6 libros que va a hacer en resúmenes, en entendimiento. Y eso se llama aprendizaje humano, que en la máquina se llama aprendizaje de máquina, se llama entrenamiento. ¿Saben qué significa GPT? Generative Pre-Trained, preentrenado. SP es entrenamiento. GPT se entrenó con la data de la humanidad, no la está yendo a buscar. Google es nuestro segundo alumno. Google tiene todas las bases de datos abiertas. ¿Y cuál es la habilidad central para Google para sacar 10? Saber indexar, saber buscar, saber encontrar rápido. ¿Quién cita? Google. Porque Google no pone lo que entendió. Google te dice, encontré esto aquí. Creo que responde la pregunta. ¿Y qué dice GPT? Según lo que he entendido, nivel máquina, no se vayan a escandalizar, según lo que he entendido en nivel máquina, esta es la mejor respuesta posible. Oye, cítame tu fuente. Te puedo citar mis referencias. Toda mi data entrenada te puede decir de dónde lo he construido. Pero exactamente dónde dice esto no lo dice en ningún lugar. Lo he creado porque lo he entendido. Y Google, cítame tu fuente. Aquí está, página tal. Es muy diferente, ¿eh? Es un mundo totalmente distinto. Luego,
GPT metió un plugin que permite hacer un search que combina estas dos tareas. El entrenamiento que tienes en entrenamiento y que tienes en base de datos llamado Internet. Para que sepan, la inteligencia artificial no necesita Internet. Tú ocupas Internet para hablar con la inteligencia artificial, pero los LLMs, GPT, Claude, Anthropic, no ocupan Internet. Su entrenamiento está en ellos mismos, en su red neuronal. Ellos contestan con lo que están entrenados, no contestan con lo que encuentran en la red. Por eso no puede ser plagio. Es una discusión que luego se avientan horas y horas y horas, pero no puede ser plagio. A menos de que revaloremos la definición de plagio, ya sería toda una tesis de doctorado maravillosa. La tarea aquí entonces es crear y comprender lo que se crea con inteligencia artificial. La tarea no es humanizar las máquinas. Mucha gente me dice es que hay que humanizar la inteligencia artificial. Híjole, está bien raro, ¿no? Porque la humanidad en todo es un acto técnico. ¿Cómo voy a humanizar la máquina? Si la máquina es producto de mi humanidad. No hay máquina sin humanidad. ¿Cuándo vieron un alce crear una Mac? La humanidad es técnica. Es propio de nosotros. Lo que pasa es que siempre se nos olvida. Aquí veo que hay mucha gente de inspiración religiosa, entonces lo voy a decir. No se nos olvida el pecado original. Y si no le quieren decir pecado original, le pueden decir la desestructura interna antropológica propia del ser humano. Pero luego se nos olvida que nosotros tenemos una desestructura interna donde nuestra inteligencia se desconecta de nuestro afecto y de nuestra voluntad, y por tanto lo que creamos no es puro. Lo que creamos no es como los ángeles tienen intención perfecta, nosotros no. Entonces, de repente hace, como dice Nicanor Parra, un poeta, un embutido de ángel y bestia. Los retos más relevantes que vamos a enfrentar en inteligencia artificial, ahí esto está bien chiquita, no, sí se ve, que podemos tener es privacidad y vigilancia. Es bien importante que entendamos que la inteligencia artificial funciona entrenándose con datos de nosotros. No sé cuántos tengan GPT gratuito sin pagar, pero sí saben por qué existe GPT gratuito. Porque GPT cuesta, a OpenAI le cuesta cada interacción. Cada vez que tú le preguntas algo, es un gasto para OpenAI, es mucha lana que se va. ¿Por qué te la regalaría? Porque cuando das acuerdo de usar GPT gratuito, toda tu data se va a entrenamiento de OpenAI. Entonces, a cambio de que es gratis, toda tu data pasa a entrenamiento. Entonces, se puede entrenar y aprender el modelo constantemente. De hecho, en tu segunda versión, incluso aunque pagues el Plus, tu data se sigue yendo a entrenar. Hasta que vayas al modelo Enterprise, es cuando tu data puede quedar separada del entrenamiento que ocupa OpenAI. Pero todo lo que no han visto esos memes, de yo metiendo la información más confidencial de los estados financieros de mi empresa para armar una presentación de 3 minutos en la tarde. Entonces, tengan mucho cuidado porque el uso gratuito de GPT en sus primeras 2 versiones, incluso en el primer mes de paga, lo que te da es entrenamiento y ahí está toda tu data, se va. Manipulación del comportamiento. A ver, se escucha raro, pero hay que entenderlo. No sé si han escuchado de Juanito AI. Juanito AI es una inteligencia artificial que hicimos nosotros, que somos los mismos que hacemos Botly, que es una inteligencia artificial solo para educación. Y Juanito es sobre Juan Diego y la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y contesta como un católico que cree en el evento guadalupano. Pero si tú le preguntas, contesta desde ese, voy a ocupar la palabra con cuidado, sesgo. ¿No? Contesta desde esa visión específica de la realidad. Así como yo hice Juanito, se puede hacer cualquier inteligencia artificial que tenga un sesgo intencionado ideológico. No quiere decir que hay que prohibir hacerlo. Lo que hay que hacer es entender cuál es la intención detrás de la inteligencia artificial, porque puede ser dirigido ideológicamente. 3, opacidad en los sistemas de inteligencia artificial. Hay muchos procesos muy difíciles que no entendemos, que están en las manos de grandes millonarios, porque realmente hay 4 empresas grandotas de inteligencia artificial. OpenAI, que está en alianza con Microsoft, Anthropic, que hace Claude, está en Europa, Grok con Elon Musk y Llama con Meta. Son empresas demasiado grandes, billones de dólares. No alcanzamos a saber cómo están procesando la información y no hay rendición de cuentas en casi ninguno de los países. Sesgos del sistema de decisión. Hay sesgos en sus decisiones para presentar cierta información o no. Como se ha entrenado con la data disponible, ¿qué creen? La mayor parte de esa data, ¿en qué idioma está? En inglés. ¿Y quién produce esa mayor parte de esa data? Ciertos países que están sobre representados en la creación de contenido digital. Entonces, ¿qué visión del mundo adquiere un LLM que es entrenado sobre la mayor proporción de data disponible en el mundo? Una visión concentrada en países con más desarrollo, que han creado más materiales.
Entonces hay una subrepresentación de países con menos desarrollo. Hay una subrepresentación de elementos que son importantes que surjan de América Latina, especialmente. La interacción y de muchas otras regiones. Y lo último, la interacción humano-robot. Entender que hay desafíos éticos en estas interacciones. ¿No vieron que hubo todo un tema gigante porque Sam Altman habló de que GPT ya va a incluir erótica en su siguiente versión? Erótica significa que para usuarios verificados de cierta edad ya podrán establecer relaciones de tipo erótico con la inteligencia artificial. Ya podrán empezar a tener interacciones donde haya una relación de afecto. Entonces, te los adelanto, hubo todo un escándalo. Sam Altman tuvo que salir a decir que lo iba a retrasar, que se iba a salir, pero no lo vamos a poder evitar, hay que estar atentos. Y por eso la regulación es importante, porque hay cosas que eso tiene una intención ideológica, ¿no? Hay cosas que deberíamos tener claras en cómo funcionan. En México, saben que hay una comisión, la Comisión de Tecnología e Infraestructura, que ha presentado una iniciativa de reforma constitucional de inteligencia artificial que está en el Senado, que busca declarar la inteligencia artificial como un bien estratégico de la nación, y ahí viene todo un apartado de la regulación normativa para este tipo de cosas. Yo les recomiendo que todas las escuelas lean la iniciativa de reforma constitucional en el Senado de inteligencia artificial, es fundamental. Me voy muy rápido porque seguro se me va a acabar el tiempo. Va a haber una implicación de automatización y empleo, de sistemas autónomos, de ética. Les voy a dejar esto para que lo vean, porque quiero llegar a lo último, que es el futuro de la superinteligencia y la singularidad. Al principio, hace 3 años, OpenAI se declaraba a sí mismo como una empresa de laboratorio de inteligencia artificial, no como una compañía de producto, sino como una compañía de investigación. Y su meta era crear inteligencia artificial general o superinteligencia artificial o la singularidad. ¿Qué significa? Una inteligencia artificial que es capaz de crear ciencia de manera autónoma. Eso significa inteligencia artificial general. Conocimiento científico sin intervención humana. Hay gente que espera que eso pase en los próximos 10 años. ¿Se imaginan que eso pase en los próximos 10 años? Que la inteligencia artificial cree contenido científico de manera autónoma. La fisión nuclear, el uso de los recursos, las cosas que podrían cambiar el entendimiento del genoma humano. Puede ser una locura. ¿Es imposible? No, pero no es tan fácil como se pensaba al principio. OpenAI y las empresas han transformado su visión y parece que ya no están buscando la creación de una superinteligencia, sino están buscando dinero. Están haciendo productos que ahora se van a vender en más campos. ¿No se dieron cuenta cómo de repente salió Gemini for Education? ¿Cómo salió la versión de GPT para educación? ¿Cómo Meta está sacando sus partes de educación? ¿Por qué? Porque vieron que la educación es una industria con dinero y quieren vender a la industria educativa. Ténganle cuidado a todo lo que sale gratis, porque ya no tarda en salir Gemini for Education gratis, ténganle cuidado. 3 cosas que les platico. Esto es para mí cerrar y lo más importante. ¿Qué se pueden llevar de una visión ética de inteligencia artificial? Lo primero y más importante para una escuela es el mindset. El mindset es la visión filosófica del papel de la inteligencia artificial en los ecosistemas educativos. Y para eso hay que hacer un esfuerzo colectivo y comunitario de las 3 cosas que dije antes, de los valores, las conductas, las guías, del entendimiento de la tecnología. Y siempre sugiero que la escuela genere un manifiesto de principios de inteligencia artificial. Ese manifiesto de principios de inteligencia artificial lo que hace es decir qué creemos sobre el papel de la inteligencia artificial a nivel filosófico en relación con mi misión educativa y el contexto mediado en el que quiero formar el carácter en mis estudiantes. En ese mindset yo meto que es importante que partamos de 3 virtudes centrales de la civilización digital, que de hecho que no son virtudes nuevas, no hay virtud nueva, pero 3 virtudes especiales que hay que infundir en ese mindset. El primero, y me parece fundamental, la prudencia. La formación en la prudencia de nuestros estudiantes y que nuestra prudencia aparezca como elemento crítico de nuestro manifiesto es central. Aprender a discernir antes de usar. No es una respuesta de panacea, no es una respuesta que resuelve todo. Por lo tanto, debe haber un criterio docente, directivo y de estudiante antes de decir si es lo mejor o no utilizar la inteligencia artificial. Una formación en la prudencia. La segunda es la templanza, que creo que es central que el estudiante y que la escuela completa, ya que ha decidido usar o no ciertas herramientas, sepa los límites de ese uso. Diga hasta dónde puedo utilizar. Porque esto está tan padre que puedes clavarte y dejarte ir, te vuelves adicto a la inteligencia artificial, porque hace todo.
sustituye a tu pareja, ¿no? Un chiste de mi esposa. Voy a hacer un chiste. No la sustituye en la vida. Pero una vez estaba hablando con inteligencia artificial y le estaba explicando algo de filosofía de la ciencia. Yo hablo con GPT, abro el micrófono y le hablo. Y le hablo 10 minutos, ¿no? Y pienso esto y se me ocurre esto. Pero yo tengo esta duda de aquí, lo veo acá. Y yo se lo dije muy revuelto a GPT. Acabé y le dije, ya me hice bolas, perdóname. Creo que no me expliqué. Pues a ver, ¿qué entendiste? ¿Y saben qué me puso? Rafael, te entiendo perfecto. Y yo hasta me conmoví. Se me puso la piel chinita. Y le dije a mi esposa, cuidado, no es cierto. Es una broma. Y después me explicó. Y dije, ay, güey, sí me entendió. Y me espantó más. O sea, dije, me conoce. No me conoce, ese es el problema. El mindset va en ese manifiesto cultural que hay que generar para atender la realidad del colegio a nivel filosófico. Aquí hay que invitar filósofos, hay que invitar antropólogos, hay que invitar gente que nos ayude a pensar el papel de la tecnología en mi colegio, dejar de hablar de la tecnología como diferenciador de mercado, dejar de hablar de la tecnología como herramienta de uso y empezar a hablarla como principio cultural de la formación del carácter. Y yo creo que pocas escuelas están haciendo eso. Segundo, es pensar los skills, las habilidades que mi cuerpo directivo, mis profesores y mis estudiantes tienen que desarrollar para el uso de la inteligencia artificial. Y esas skills yo siempre hablo de 3 que son fundamentales, que tienen que ver con las virtudes que di en el mindset. Tu alumno debe saber discernir sobre el uso. Primera, skill concreta, discernimiento sobre el uso de la herramienta. Segunda que tiene que aprender a tener empatía. Es decir, el uso de esta tecnología modifica las relaciones entre las personas. Entonces debe haber un skill empático en el uso de la tecnología para entenderla por completo. Y tercero, tiene que haber una co-creación, la capacidad de crear en conjunto con los demás y no solamente de resolver tareas. Yo creo que el gran error es que todo el uso de inteligencia artificial se está yendo a resolver tareas. ¿Cómo hago más rápido una cosa? No creo que sea el punto de inicio correcto para la educación. Habrá que llegar a eso, pero creo que está en incluso etapas de educación más posteriores. Secundaria, bachillerato, yo en primaria lo desaconsejo por completo. En primaria no creo que ningún niño deba interactuar directamente de manera autónoma con una inteligencia artificial. Creo que debe hacerlo el profesor guiado, si lo ve prudente, en grupos pequeños. En secundaria creo que hay un grado de autonomía mayor, siempre con visión de profesor. Y en preparatoria ya puede haber trabajo autónomo con inteligencia artificial, de preferencia colaborativo. Y en educación superior ya puede haber trabajo de tarea, de eficiencia y no solamente de creación, porque primero hay que desarrollar el skill de pensamiento. Y último, el toolset. El toolset, ahora sí son las herramientas que hay que elegir para que nuestra escuela sea lo máximo. ¿Qué compro para dárselo a mis alumnos y lo puedan utilizar en las clases? ¿Cuántos no empezamos al revés? ¿Cuántos no empezamos viendo qué herramientas son las nuevas? Las metemos y después queremos capacitar a los profesores para que tengan las skills y nunca hablamos de la implicación que tiene cultural esto para la misión formativa de la escuela. Pero lo sacamos en un espectacular. Google. Ese proceso es peligroso. Si vamos del tool al mindset, rompemos la estructura propia del proceso de aprendizaje. Tenemos que ir del mindset al tool. Por lo tanto, lo primero es entender, me faltó una virtud que no dije, que es muy importante, que es justicia. Es templanza, prudencia y justicia. Díganme cuando me la brinco. La justicia es central, ahorita voy a hablar de ella al final. Pero si vamos al revés, del tool al mindset, vamos a romper su estructura y no vamos a poder elegir las herramientas concretas para el desarrollo. Cuando alguien empieza por el tool, corre el riesgo de cometer todos los errores que hemos hablado en la conferencia. Cree que la herramienta es neutral, cree que la herramienta responde y resuelve un problema concreto, creer que eso simplemente es un principio de eficiencia que nos permite ahorrarnos tiempo y por tanto tendamos mutilando la capacidad de aprendizaje en lugar de amplificando. Lo que nos lleva a los 2 paradigmas que yo propongo como cierre de la conferencia. En un artículo reciente que he sacado, hablo de un modelo que llamamos Ownership Through Amplification, que es autonomía a través de la amplificación. La intención es que el uso de la inteligencia artificial permita no la sustitución del esfuerzo, sino la amplificación de la capacidad. De hecho, eso yo lo voy a pintar en la escuela así, en un letrero grandote, amplificación, no sustitución. La idea es convencer culturalmente a nuestros maestros, estudiantes y directores que el uso de esta herramienta es esencialmente potente porque amplifica mi relación con el saber.
no porque sustituya mi esfuerzo en el aprendizaje. Y esto es crítico. Y esto yo creo que el alumno sí se puede convencer. Cuando implementamos Botli en Honduras, más de 3,000 estudiantes en la Universidad Católica de Honduras, y dábamos los talleres a todos los alumnos de explicarles esto, les decía, jóvenes, créanme, lo peligroso no es que no los dejen ocupar GPT, no es que los reprueben porque su ensayo lo hicieron con GPT. Lo peligroso es que tú, lo más que sepas hacer de GPT es un ensayo. Ese es el riesgo que a mí me da miedo, porque vas a salir mutilado. Y vas a encontrarte gente que desde secundaria aprendió a interactuar con la tecnología de una manera que no te imaginas y parece un superhumano. Es capaz de producir cosas que no te imaginas. Son empresas de una persona que construye cosas enormes con la inteligencia artificial. Y tú vas a estar no lo vas a entender siquiera. Vas a decir, ¿cómo puede ser que vaya tan rápido esa persona? Si yo hice todos mis enseños con GPT. Si yo sé escribir todos mis correos con GPT. ¿Cómo es que puede saber tanto? ¿Cómo puede pensar tanto? No, van a ver. Acuérdense a mí en 10 años, cuando conozcan gente que les va a parecer de otro planeta. Van a decir, ¿cómo sabe tanto? Tiene 22 años. ¿De dónde salió? ¿A poco es una generación de genios, no? Va a haber una nueva mediación tecnológica que va a amplificar la relación del saber. Eso trae un reto muy grande, que es el de la justicia, que hablaba como virtud. Esto puede representar un principio de desigualdad crítico. Crítico. Si poca gente aprende a utilizarlo de manera correcta y tiene estas reflexiones, mediaciones culturales, los incorpora de manera consciente en instituciones educativas, atiende desde las primeras etapas de desarrollo educativo este papel, vamos a tener un pequeño grupo de gente con una gran ventaja. Y normalmente en países que ya tienen mucha ventaja. ¿Y qué va a pasar? La marginación y la desigualdad social se va a crecer todavía más. Y los problemas de gente que no tiene acceso a los recursos va a ser todavía más. Yo tengo un esfuerzo central en también hablar de esto en escuelas públicas, es fundamental. Fundamental. Si las escuelas particulares están ahí avanzando y luego empezando por el toolset en lugar del mindset, imagínense cuánta escuela pública ni siquiera tiene la idea de cómo va a transformar la realidad de este proceso. Y eso nos debe preocupar a todos, porque la desigualdad genera violencia. Es fundamental que la educación sea un principio que dé acceso no solamente a la herramienta de inteligencia artificial. No quiero nada más que todos los niños puedan hacer sus ensayos con GPT. Quiero que todos puedan pensar mejor. Quiero que todos puedan aprender más rápido. Quiero que todos puedan crear más fuerte. Y esto va a implicar una política de Estado. Es decir, esto implica una política nacional, una política pública, pero también implica un esfuerzo de la sociedad civil para llevarlo lo más lejos que podamos. Con esto empiezo a... Ya voy cerrando durante mucho tiempo. Ahora sí ya voy a cerrar de verdad. Hacer la invitación final. Hay una película, conocen Estudio Ghibli, hay una película que se llama El viento se levanta. Hayao Miyazaki es un gran director de cine. Y es la historia de un ingeniero japonés, niño, que se vuelve ingeniero japonés, que diseña aviones para la Segunda Guerra Mundial, pero tiene sueños con que vuela. ¿Se fue? Ahí está. Tiene sueños con que vuela. Y la frase que le da nombre a la película es una poesía de Paul Valéry, que dice, el viento se levanta y hay que intentar vivir. Esta idea de que el viento se levanta y hay que intentar vivir, para mí es central en la época de la epifanía tecnológica. Maestros, maestras, lo que viene, les decía al principio, es una transformación digital, pero ya se dan cuenta que no es comprar computadoras, ¿verdad? Una transformación digital es una civilización que se abre paso entre lo que somos. Es una manera de formar el carácter entre nuestros estudiantes para que tengan un propósito personal que valga la pena vivir. Implica una visión de la tecnología que nos ayuda a amplificar nuestro impacto en el mundo y a entender mejor a las relaciones con las personas y a entender mejor nuestra relación con la existencia y la realidad. Por tanto, va a implicar un reto mucho mayor que la pregunta ¿qué herramienta escojo? Mucho mayor que qué habilidad computacional necesito. Es una pregunta de fondo y cultural. Veamos la tecnología como una dimensión cultural, lo digital como una aproximación a una civilización, y nuestra respuesta debe nacer sí de un temor. ¿A quién no le daría miedo volar? A todos nos daría miedo. Naturalmente, a un humano que ha caminado, volar debería darnos miedo. Yo todavía me subo a un avión y siento así, un poquito raro. La costumbre nos puede quitar la sorpresa, pero no nos es propio volar. Es rarísimo.
Y debería asombrarnos cada vez que un avión se levanta y deberíamos decir, ¿cómo pasó esto? Qué humanidad, qué increíble. Volar siempre nos va a dar un poquito de temor. En este entorno que estamos viviendo, el viento se levanta, ya lo sentimos, ya empezó a empujarnos. Yo creo que ya hay mucho más disposición a hablar de estos temas que hace 3 años cuando me corrían de salones. Pero ya que empiezan a sentir que el viento se levanta, creo que lo importante no es cómo ganamos la competencia de incorporarlo primero, sino cómo aprendemos a vivir en este entorno con un uso de la tecnología que nos ayude a ser más felices. Muchísimas gracias. Tenemos 5 minutos para preguntas. No sé si tenemos 5 minutos para preguntas. ¿Sí? Ahí hay una pregunta. Bueno. Gracias. Hola. Hola, buenos días. Pues, primero que nada, felicidades porque de verdad que creo que para muchos de los maestros que estamos aquí fue una charla sumamente clarificadora. Y yo tengo una duda específica de algunas de las recomendaciones que hacías para trabajar esta cuestión de la ética, ¿no? En el nuevo contexto de la era digital. Eso. Y tomé notas, ¿no? De la desmitificación, de renegociar colectivamente los valores, estoy totalmente de acuerdo, pero tengo dudas en la segunda que mencionabas sobre identificar las prácticas habilitadas o deshabilitadas, claro, que pueden llevar a conductas, valores o relaciones generadas por los dispositivos, ¿no? Pues quería más clarificación sobre a qué te refieres con esas conductas, y también tengo una duda adicional sobre los prompts, que también sugieres que en realidad se debe desarrollar como un lenguaje natural avanzado. Correcto. Pero ¿de qué manera sugieres tú que podamos desarrollar ese lenguaje si nos hemos enfocado mucho en esa generación de prompts, inclusive en la ingeniería de la generación de prompts, sí, que inclusive ya hay como códigos que se comparten para que tú compartas con ChatGPT? Son códigos que ni siquiera sabemos de dónde provienen, que hacen esa ingeniería para poder ser más eficiente en la generación de lo que tú puedas pedir, ¿no? Claro. Pero entonces, ¿de qué manera recomiendas que podamos desarrollar este lenguaje natural avanzado? O si te refieres pues a utilizar los términos correctos o ser muy consciente de los conceptos de los que estamos hablando, y que los niños sean muy conscientes de los conceptos que están utilizando para pedir las cosas. Claro, muy buenas preguntas. La primera es un ejemplo muy concreto. Fíjense, una práctica deshabilitadora es cuando yo prohíbo el uso de inteligencia artificial para las tareas, pero sigo encargando ensayos. La inteligencia artificial es indetectable. Perdón si hay un proveedor que les quiere vender la detección, discúlpenme, pero la inteligencia artificial es indetectable. O sea, como no es una base de datos, no va a algún lugar a detectar de dónde lo sacó. Entonces, un pequeño cambio, un ajuste, una actualización del LLM hace que no lo puedas detectar, y a lo mucho lo que puedes tener es una cosa que se llama probabilidad de uso. De hecho, si han visto, lo que dicen es que te dan una probabilidad de que haya sido inteligencia artificial. Con probabilidad tú no podrías quitarle la validación a una entrega de un estudiante, sería una barbaridad. Pero si tú sigues encargando el mismo tipo de tareas, prohibiendo el tipo de uso de herramienta y esperando un resultado distinto, esta es una práctica deshabilitadora que alimenta una conducta. ¿Cuál es la conducta? Que el estudiante lo va a seguir utilizando y al final le va a decir a ChatGPT: haz que sea indetectable esto, comete algunos errores para que no pueda saber si... Y después de eso lo pasan a Meta. Con esto que hice con GPT, vuélvelo indetectable por segunda vez para que pase por un segundo el LLM. Esa es una conducta que tú estás habilitando. Es una conducta que tú provocas con tu estructura didáctica. Entonces, lo que hay que hacer es hacer un taller donde identifiquen esas prácticas habilitadoras y deshabilitadoras que producen conductas y valores concretos hacia la inteligencia artificial. Que habría que hacer modificar las estructuras evaluativas de los niveles taxonómicos que hacemos en nuestras clases y otras cosas que podemos hablar ahorita. Y la segunda pregunta es, como el prompt, ¿el problema cuál es?
que el prompt es la consecuencia de un pensamiento ordenado. Un pensamiento ordenado con vocabulario y con marco, que entiende el diálogo, puede crear grandes prompts. El problema es entender esos prompts como recetas. El problema es creer que solamente un grupo de gente piensa ordenadamente y me dice cómo promptear a la inteligencia artificial y yo sustituyo mi proceso de pensamiento. Un lenguaje natural avanzado, yo pongo un ejercicio, no nada más para secundaria, prepa, yo se los pongo a prepa, a algunos, pero los pongo en doctorado cuando estoy dando talleres, acabo de estar dando talleres de creación de tesis y el uso de inteligencia artificial en tesis. Y les decía, háblenle a la inteligencia artificial. Y hay una incomodidad que les cuesta, digo, háblale en público, enfrente de mí, pon el micrófono y explícale tu planteamiento de problema. Pero quiero que se lo expliques. Mi problema es este y este y este. ¿Y qué creen que pasa con mi estudiante de doctorado que ha publicado 6 artículos? No lo puede explicar. Su lenguaje se atora, le faltan palabras, no tiene estructura. Empezó por el final y llegó a la mitad y se revolvió y combinó. Entonces, el problema no es cómo encontrar la receta exacta de qué decirle, es que aprendas a pensar en orden, con profundidad, rigor y con referencia. Y eso solo se logra leyendo. Por eso una vez me preguntaron, y me adelanto por si alguien iba a preguntar eso, ¿a dónde va la educación? Yo creo que la educación se va a parecer a la educación inicial. O sea, poco a poco iremos regresando a una educación cada vez más personal, de un orden de pensamiento más profundo, de interacción con la realidad. Pero eso va a tener elementos muy concretos. Necesitamos más vocabulario, necesitamos más estructura mental, necesitamos más vida interior, o sea, meditación, oración, como ustedes le quieran decir, pero necesitas más hablar contigo mismo para darte cuenta de que no todas tus ideas son el fin de las cosas, sino que puedes cuestionar tus propias ideas y tus propias concepciones. Y necesitamos más empatía social, más co-creación, más discusión con pares antes de dar por sentado una interacción con la inteligencia artificial. Espero haber contestado. Sí, muchas gracias. Perdón, me extendí mucho, no sé si me da tiempo a otra pregunta. ¿Sí? Ah, sí, quedan 5 minutos. Ojalá haya preguntas, si no, qué oso. Sí. Si no, díganme que quedan 0 minutos ya. Sí. ¿Qué tal, Rafael? No sé, ¿se oye? Sí, sí. Sí, perfectamente. Bien. Soy José Naval Potro, de la Fundación Innovamex. Lo primero, gracias, porque me parece que necesitamos reflexiones de las que hoy has hecho. Muchas gracias. Yo quería ir un poco más allá y tenía alguna duda y quería conocer tu opinión y que me la comentaras públicamente. Has hablado de la singularidad. A mí me preocupa. Creo que está más cerca de lo que Kurzweil hablaba del año 2050. ¿Crees en la alteridad? Es decir, la llegada realmente de una inteligencia sintética que haya un momento en el que sustituya o conviva, no sé cuál puede ser el término más adecuado, junto con la humana, y luego esto nos pone en la antesala a los directores de los colegios, que yo personalmente creo que es donde está toda esta crisis, porque por mucho que tengamos profesores innovadores y con ganas, si no hay una estructura de proyecto bien definida y liderada, esto no sirve para nada. Entonces, háblame un poco de esto, a ver cómo lo concibes, por favor. Comento el último punto, que es, definitivamente yo creo que el mindset es responsabilidad de los directores, O sea, es duro, pero si tu colegio está entrando desde las tools a intentar implementarlas, no es culpa de tus maestros ni de tus alumnos, es responsabilidad del director. Y el director, para poder hacer esto, tendría que entender la inteligencia artificial y la tecnología y la filosofía de la ciencia. Y entonces es un campo formativo pesadísimo. Y si se fijan, empezar por esa formación de directivos sería la primera estrategia educativa nacional, para que eso pueda bajar después a una visión filosófica integrada que pueda bajar a docente y pueda bajar a herramienta. Si no, vamos a terminar que el área de tecnología busque la mejor herramienta para decir que ya metimos inteligencia artificial. No, definitivamente eso va a ser desastroso. Y la otra pregunta, que es mucho más difícil, bueno, me están grabando igual. Entonces, yo sí creo que va a llegar la singularidad. O sea, yo sí creo que... Yo antes creía que más pronto, ahorita ya tengo dudas de qué tan pronto, pero creo que han leído Isaac Asimov, han leído La última pregunta de Isaac Asimov, Multivac. Yo sí creo que va a haber un punto donde la inteligencia artificial va a tener un tipo de convivencia con la inteligencia humana que no hablaría de la sustitución del pensamiento humano, porque incluso me cuesta trabajo pensar que la inteligencia artificial no es una expresión del pensamiento humano. O sea, ya es una expresión del pensamiento humano. Pero sí va a haber un punto de creación donde va a ser a tal nivel la potencia que tiene de impacto esto, que vamos a ver un mundo
que ahorita nos podría parecer increíble. Especialmente yo en mi campo, donde lo veo más posible, es en la velocidad de aprendizaje. Creo que pronto nos encontraremos con personas que es impresionante la cantidad de cosas que saben y pueden hacer. Y las cosas que vamos a entender. Si ya tuvimos una revolución científica enorme que aceleró tanto desarrollo, creo que viene otra que va... Ya saben, ¿no? Hay gente, hay libros muy serios, de científicos muy serios, que hablan de que esto va a habilitar la vida, a esperanza de vida, no en mucho tiempo, a 135 años. Empiezan a hablar de las células ya inmortales que pueden generarse en el cuerpo. Hay muchas cosas muy locas que no hablé, pero que por eso este planteamiento ético es fundamental. ¿Cuál es la base antropológica de la que nos preguntamos esto? Qué bueno que ya no queda ningún minuto porque no hay ninguna pregunta. No, ¿queda alguna pregunta? ¿Ya no hay preguntas? Perfecto. Ah, sí, hay una pregunta ahí atrás. Qué bueno que sí quedaba tiempo. Un minuto, ahora sí. Bien, gracias. Gracias. Híjole, pues te la pongo difícil, pero para un minuto. Venga. A ver, solo me pongo un poco... No es que quiera ser abogado del diablo, sino es que quiero compartir un temor auténtico. Claro. O sea, me has hecho pensar muchísimo y me ha encantado tu postura y comparto buena parte de lo que has expuesto. A mí lo que me preocupa es que todo esto se construye o se sostiene sobre... O sea, ¿qué está moviendo hoy todo este desarrollo? Correcto. Y hay una estructura axiológica también que mueve este desarrollo y que a lo mejor yo, solo por un momento quiero compartir que a mí mi lectura es que está más movido no por las ideas que a muchos nos encantaría de ver el desarrollo humano y el florecimiento, que es el que se hablaba ayer, sino un interés económico. Sí. Y esto último que referías, que me parece fundamental, de la justicia, de las desigualdades, pues al final eso no eso es una... Y quizá me equivoco y por eso mi pregunta sería, ¿qué me recomiendas para recuperar la esperanza? ¿Qué me invitas a leer? ¿Qué me invitas a ver? Porque yo no veo que el sistema vaya a favorecer eso. O sea, finalmente esto es insostenible por donde se vea ambientalmente, socialmente, el ritmo que ha tomado. Yo no alcanzo a ver cómo podemos llegar a esa idea tan hermosa de lo que, sin que sea solo para unos cuantos que van a ser una super minoría. No alcanzo a ver, y eso a mí no me deja dormir. Y me pongo un poco como tu hijo de 4 años y me gustaría que me dijeras, el switch. ¿A qué le prendo la luz para decir sí? Porque para mí sería salir a las calles a exigir algo que no creo que estemos muy dispuestos a hacer, tristemente. En el fondo, gracias. La pregunta no la toco normalmente así de directo, pero en el fondo es acción política. O sea, en el fondo esta fase de concientización para el entendimiento de la inteligencia artificial debe llevar a la acción política. ¿Qué quiero decir con esto? Es la misma preocupación que yo tengo de angustia. O sea, mi angustia central es, seguimos desarrollando esto, sigue avanzando. Los intereses de Microsoft podrán ser muy buenos, pero así, a pesar de la fundación Bill Gates, socialmente no podemos poner el futuro de la humanidad en los intereses económicos de unas cuantas compañías, y menos de gente con tantísimo dinero. Entonces, tiene que haber una democratización del uso de inteligencia artificial. Pero ¿cuál es el riesgo, maestro? Que la esperanza debe estar en que si nosotros no ganamos agencia como personas educativas, como escuelas, nos quedamos a la merced de esos desarrollos. Y pues vamos a quedar quejándonos de que no deberían hacerlo, de que es muy peligroso, de que está mal. Lo van a seguir haciendo, van a seguir impactando en comunidades y nosotros ni siquiera vamos a entender de qué están hablando. Entonces, primer principio de esperanza es que el conocimiento da poder y hay que asimilar esa realidad a nivel de entendimiento para poder avanzar. Segundo, hay que entrar en relación con el Estado, acción política, para exigir regulaciones. Por eso es tan importante enterarnos de la reforma constitucional. Así como hay una confederación, esa confederación podría hacer peso en nivel político para ver cuál es el papel de la inteligencia artificial en el desarrollo de las sociedades, el alcance a minorías y a desigualdades. Yo he trabajado mucho en el tema de hacer un bloque latinoamericano, de universidades católicas especialmente, que quieran plantear una visión de inteligencia artificial con conciencia. La gran verdad es que la vacuna para esto, y a lo mejor con esto cierro, no es necesariamente que GPT haga transparentes sus billones de entrenamiento o haga transparente su visión ideológica. Si logramos desarrollar conciencia cultural crítica en el usuario, la potencia la tenemos de nuestro lado. Creo que la lucha, en lugar de ir a pelear al gigante tecnológico en su cancha,
es traerlo a la cancha educativa y pelear desde nuestra cancha educativa con la creación de una conciencia cultural, social y política. Y entonces que Latinoamérica tenga claro una postura de cuándo inteligencia artificial, cómo, por qué, en qué contexto, con qué fin, con declaraciones públicas y comunitarias que hagan sentido. Si no, quedaremos víctimas del uso individual y privado de cada uno de los usuarios. Pero lo coincido y tampoco tengo una respuesta así final, pero debe ser esa. Pues muchas gracias a todos y a todas. Que tengan muy bonita mañana. Agradecemos profundamente al doctor Rafael Estrada por su valiosa participación y las reflexiones compartidas en esta conferencia magistral. Y bueno, invitamos respetuosamente a Raquel Rodríguez, tesorera de la Federación de Escuelas Particulares del Norte de Sonora, y a la hermana Ana Luisa a pasar por aquí al frente para hacer entrega de un reconocimiento a nuestro ponente. Y agradecemos también a Cometa, patrocinador de esta conferencia, y recuerda que Cometa eleva tu colegio con tecnología a la altura de tu misión. El control de tu operación es la base para el éxito. Aquí recibe ya de manos de nuestras autoridades nuestro conferencista, el doctor Rafael Estrada, y en estos momentos se hace la toma de la fotografía oficial. Fuerte el aplauso. Excelente intervención, gran participación del doctor Rafael Estrada. Gracias también a nuestras autoridades. Y bueno, a las 11 de la mañana en punto vamos a continuar con el siguiente momento del Congreso, que son los espacios formativos. Les pido por favor identificar el sticker que trae en su gafet, el que está en la parte de abajo, ¿ok? Al reverso. Hay que identificarlo, y para ubicar la sala en la que les corresponde, se las menciono a continuación. El sticker dorado es en la sala oro, al salir del auditorio a mi lado derecho. El plateado es en la sala plata, al salir del recinto en el segundo piso. El naranja es en el teatro, al salir frente a mí directamente, y el verde permanezcan aquí en el auditorio. Aprovecho también para recordarles, para participar en la dinámica de pasaporte CENEP, esta será la última oportunidad para visitar los stands y participar en la rifa de 2 iPads y un obsequio de la Federación de Escuelas Particulares del Norte de Sonora. Como agradecimiento precisamente de su asistencia, solo recalcar que ya los patrocinadores como EMI, Banjupe, Lalabum y Majestic ya no están, para que no los vayan a buscar. Entonces, bueno, podemos tomar un receso hasta las 11 y ahorita regresamos con más de nuestro programa.